un momento en que yo pensaba que tenía todo súper estructurado, pero la realidad de la vida es que los caminos se van bifurcando y lo que preferimos los seres humanos a priori, antes que solucionar algo que es interior, que es duro, es fuerte y es estremecedor, es desinhibirnos. Es posible trascender un trauma a través de la emoción, llevándolo por la emoción. Y la música es la herramienta perfecta para poder inducir a esta persona en esos estados específicos. Ya se hace desde las bandas sonoras. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a la terapia? ¿Por qué no lo aplicamos al bienestar? Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio del Closet Profesional. Hoy tengo conmigo a Juan Sebastián, que él es compositor musical, especializado en música híbrida, experimental y con un proyecto súper lindo llamado Serenidad Sonora. Entonces, bienvenido, mi querido Juan Sebastián. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Angélica. Súper contento de esta invitación, de que vayamos a hablar hoy de tantas cosas que son importantes, desde el sonido que muchas personas desconocen, que a veces se hacen difíciles porque no tenemos acceso a mucha información, y me parece súper lindo este espacio para que podamos hablar al respecto. Me encanta eso, súper chévere. Bueno, cuéntanos un poquito, mi querido Juan Sebastián, ¿cómo fue tu transición de músico, digamos que vamos a ponerle en términos de tradicional, ¿no?, a un músico que está mucho más orientado al servicio de la humanidad y al bienestar? Bueno, hay algo muy importante, creo que es el duelo del ego también. Al principio, cuando tú empiezas en la carrera musical, tú estás siguiendo unos ídolos y esos ídolos representan como lo máximo para ti, el querer ser visto, el querer ser apreciado por los demás y que lo que tú hagas trascienda y que sea elevado y que tenga una connotación muy como para la historia de la humanidad. Pero conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta que la música no es algo tan ególatra y mucho menos que está tan ajeno a los seres humanos. Los seres humanos somos personas sensibles y creo que la música, más que un fin, es un medio. Y el haber entendido ese cambio de paradigma en mi forma de ver la música me ayudó a ver que lo que tenemos, los artistas en general, desde cualquier ámbito, es algo que está allí para entregarlo, para que pueda servirle a otra persona. Entonces me di cuenta que el servir desde la música históricamente se ha utilizado para el ser humano, para acompañar el ritual, para mejorar las cosechas, incluso desde una parte más mística, para estimular el vientre femenino, para un montón de cosas que conforme ha pasado el tiempo lo hemos ido perdiendo, y ahora ese ritual ha ido transmutando, pero ya no le vemos ninguna conexión espiritual o ninguna conexión como la conocemos hoy, como de bienestar. Entonces, el haber entendido que la música puede ayudar a otras personas a mejorar emocionalmente, intelectualmente y a veces, en algunos casos fascinantes, físicamente, pues hace que yo cambie el paradigma y rompa como que hay un Juan Sebastián antes y después de haber entendido eso. Y es que tengo algo, amo componer, amo producir, quiero que esto tenga una función, que no sea algo totémico, que no sea algo allá solo para adular, alejado de las personas, que nadie entienda, y quiero que tenga una función muy práctica y que pueda ser algo que sea recíproco, ¿no? Que esa persona que escucha lo que estoy haciendo le sirva de algo, tenga una función, y dejar de verlo como algo tan aislado. Entonces, ese cambio de paradigma a mí me ayudó muchísimo a entender que ese es el camino por el que quería estar. Surgió la oportunidad de crear Serenidad Sonora con unos amigos, y en este momento emprendemos este viaje de crear música especializada en el bienestar. Wow, qué lindo. ¿Y hace cuánto comenzaste como tal este proyecto y qué fue lo que hizo como el clic en ti de definitivamente tengo que irme hacia este lado? Bueno, el proyecto empieza hace un año, pero el cambio de switch empieza ya hace unos 4 años. ¿Por qué fue lo que me hizo cambiar? Yo duré muchos años queriendo ser interpretado por las mejores orquestas de Colombia, y eso para mí era una obsesión. Yo quería ser
que me interpretara la Sinfónica de Colombia, la Filarmónica de Bogotá. Yo lo quería sí o sí. Cuando esto sucede, es como que, esto era todo. Como que Ok. o sea, es muy lindo y es muy O sea, lo satisfactorio. conseguiste igual. Sí, lo conseguí. Y, y es muy lindo y satisfactorio, pero es como que, bueno, ¿y ahora qué? Además, añadido a eso, también he compuesto música para cine y televisión mucho tiempo, entonces eso ha sido un complemento también en mi trayectoria. Y llegó un momento en que vi todo tan exógeno a mí, como tan afuera, como tan sin ningún propósito, que ahí es cuando empiezo a componer. Yo había momentos cuando me estresaba mucho, cuando lo que sea, que yo empezaba a jugar con el instrumento, ya sea con la guitarra, ya sea con el piano, con el arpa, me ponía a jugar y eran horas jugando, haciendo lo que yo consideraba desde ese punto de vista, esa época, tonterías. Pero esas tonterías tan simples, tan sencillas, a mí me hacían entrar en un trance por horas. Y no te estoy exagerando, yo estaba por horas en un trance tocando las mismas notas súper simples y a mí me llevaban y me transportaban a otro estado. Eso a mí me generó una conciencia en ese momento de lo que ya te había dicho. Progresivamente se fueron dando las cosas, también entender cómo ha ido cambiando la sociedad, cuáles son las necesidades y en esa búsqueda, durante ya unos años de buscar en dónde estaba ese para qué, fue cuando surgió ahora sí Serenidad Sonora, que es lo que te decía, fue una oportunidad que tuve con personas muy cercanas, los amigos que quisieron emprender conmigo este proyecto y empezamos con toda. Digamos que para mí quiero que este sea un proyecto de vida, quiero enfocarme en hacerlo un proyecto que sea sustancioso, que tenga un verdadero valor para las personas y vamos a trabajar en ello. Y entonces nos emprendemos en ese viaje súper contentos, la verdad. Qué nota, me encanta eso. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la música aural? Porque yo pues he escuchado ondas binaurales, ¿no? Pero pues creo que hay como mucho desconocimiento en todo este tema, entonces cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, primero hay que decir que la música oral es un concepto estético a priori. O sea, la música oral, digamos que viene de la percepción oral. Nuestra percepción oral es nuestra percepción auditiva. Y cuando desarrollamos la percepción oral, por ejemplo, en los músicos podemos discernir un sonido de otro. Nos hacemos conscientes de que es una tercera menor, una tercera mayor, podemos saber que es una escala, que es un arpegio y demás. Esa conciencia es la que permite discernir el sonido. La música oral, que a priori suena como una redundancia, en realidad es un concepto de hacerse consciente del sonido en el cuerpo. Como lo integramos desde la parte del bienestar, la idea es que el desarrollo de la música oral es una triada, ¿no? Empieza siendo estética, se desarrolla de manera técnica y se completa siendo funcional. O sea, el oyente es el que hace que la música oral tenga sentido, porque es la conciencia de esa estética que se ha planteado desde la técnica para poder aplicarlo a mi ser. Entonces, ahí es donde se vincula tanto el compositor desde el inicio como el oyente. Entonces, cuando el oyente tiene una intención clara y la música es compuesta con una intención clara y unas técnicas específicas, la idea es poder potenciar esa mejora o esa sanación que quieren algo en específico. Y de eso es grosso modo la técnica de música oral. Ok, ok. ¿Y qué efectos puede tener este tipo de música aural en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestros órganos y demás? Hay algo muy interesante. Bueno, digamos que la ciencia ha venido poco a poco avanzando cada vez más en los estudios sobre los efectos que tiene la música, el sonido, los diferentes timbres y las frecuencias en el cuerpo. Y es muy fascinante cómo al aplicar todas estas técnicas desde la música oral, se pueden lograr cosas muy específicas. Digamos que depende mucho de cuál es la necesidad. Hay necesidades emocionales, intelectuales y fisiológicas. Yo diría que estas últimas, las fisiológicas, son las más complejas porque no depende solo de la música. Debo decir que la música es un complemento, pero es un complemento del viaje que ya está guiado por el profesional que está haciendo la terapia, que está haciendo de guía, que está haciendo las canalizaciones, que está haciendo las activaciones.
es un complemento, porque esa parte es muy, digamos que es un proceso muy largo. Pero a nivel emocional, la técnica viene desde la armonía y la frecuencia, pero no frecuencia visto en hercios, ¿sí? Como en hercios específicos, sino la frecuencia rítmica con que se compone la música. Cuando se hace la frecuencia rítmica es algo que nos acompaña en la música, en absolutamente todos los géneros musicales, pero cuando se utilizan una frecuencia rítmica específica, altera para bien o para mal, según se quiera, las pulsaciones del corazón. Entonces, cuando tú tienes que entrar de pronto en una disposición de meditación o cuando vas a recibir una activación, una canalización, es importante tener control de tu respiración y de tu pulso cardíaco. Ahí viene la frecuencia rítmica. La música estimula el ritmo cardíaco a través de sus pulsaciones por segundo. Entonces, cuando se hace esto con unos timbres que resuenen, porque acá viene otra parte muy importante de la música, que es la percepción de resonancia. Ya te hablé de la percepción aural. Ahora la percepción de resonancia es cuando el cuerpo reverbera con la música. Entonces, cuando tú escuchas la música en vivo, que eso es algo muy valioso, que se potencia un montón, muchas personas de Vibrana te lo podrán decir, la sensación que tuvimos allá en vivo, pero cuando lo haces a través de amplificadores o demás, o de altavoces, altoparlantes, y lo puedes sentir en el cuerpo, ojalá yo lo recomendaría a la hora de hacer una meditación o demás, una canalización, pues el cuerpo se dispone porque se está percibiendo físicamente las frecuencias y la resonancia, los puntos de resonancia, entran en algo que se llama la relación simpática. Y la relación simpática es cuando un cuerpo físico resuena a la misma vibración que las ondas de X o Y proveedor de sonido, por decirlo de alguna manera. En este caso, la música. Entonces, cuando, no sé si has sentido en un concierto el pecho, como retumba cuando escuchas las frecuencias graves, o como sientes que te vibra la cara con ciertas frecuencias agudas, esas frecuencias específicas, pues ya las sabemos aproximadamente, según un cuerpo u otro cambia, pero los cambios no son muy drásticos. Y ahí es donde entra la parte de la frecuencia rítmica y la resonancia, ¿no? La percepción de resonancia de nuestro cuerpo a la hora de escuchar la música. Por otra parte viene lo que te estaba diciendo de la armonía. Hablemos de la armonía entonces como emociones. Tristeza, melancolía, felicidad, esperanza. Estas emociones ya se pueden plantear desde la música, se plantean todo el tiempo en las bandas sonoras, por ejemplo. Cuando tú ves a un héroe y o te hace llorar una escena, o cuando ves una situación que te genera angustia, ya se hace desde las bandas sonoras. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos a la terapia? ¿Por qué no lo aplicamos al bienestar? Entonces, cuando utilizamos todas las armonías, y estas armonías llamémoslas emociones, pues podemos ayudar mucho a la persona a que se sumerja en un estado emocional que le ayude a trascender algo en específico, que le ayude a hacer catarsis, que es otra de las investigaciones que han hecho, en donde es posible trascender un trauma a través de la emoción, llevándolo por la emoción. Y la música es la herramienta perfecta para poder inducir a la persona en esos estados específicos. Entonces te puedo hablar también desde la melodía, te puedo hablar también desde los timbres, y acá me puedo quedar horas, pero te diría que en general, desde lo emocional, desde lo intelectual y desde lo fisiológico, hay muchos aportes muy importantes que progresivamente se han ido comprobando, pero que milenariamente lo hemos utilizado con la música, ¿no? Para poder potenciar el bienestar del ser humano. ¿Hay algún instrumento o algunos instrumentos que sean como los predilectos para la creación de este tipo de música? Digamos que cada vez se expande más, se expande más, pero en principio los sonidos que son digamos que todos los sonidos tienen algo que son armónicos. No sé si has escuchado los armónicos. Un sonido tiene múltiples sonidos. Y esos sonidos que salen de ese primer sonido se llaman los armónicos. Entonces, lo importante es que los picos armónicos no sean muy altos. Entonces, hay instrumentos que tienen esas cualidades. Son sonidos muy redondos, llamémoslo así, son como esféricos, muy, muy gentiles. Entonces, los cuencos tibetanos, el handpan o hand drum, incluso en Colombia tenemos el beneficio de la marimba de Chonta, que tiene un timbre de estas características, los sintetizadores, y cada vez están entrando más instrumentos. La guitarra con ciertos timbres puede tener esta disposición, el arpa, algunos teclados,
y demás son instrumentos que ayudan a que sea fácil lograr estos cometidos gracias a que tienen unos timbres gentiles. O sea, te diría que en general los instrumentos con unos timbres más gentiles son los que ayudan a poder maximizar, ¿sí? Estas cualidades de la música. Y en ese orden de ideas, tú decías que hay ciertos sonidos que nos llevan como a estados relajantes y que hace que nuestro corazón, ¿no?, la toma un poco más despacio, estemos más tranquilos y demás, pero hay otros que nos aceleran un montón, ¿cierto? Y estoy entendiendo bien. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede con la música comercial? O sea, ¿qué sucede con, no sé, algunos géneros musicales podrían estar llevándonos a cierto tipo de emocionalidad que puede no ser la más sana para nosotros? Yo siento que sí. Digamos que un estudio oficial todavía no se ha hecho de esto. Yo la verdad no sé por qué, o al menos yo no lo he encontrado un estudio serio al respecto, pero a nivel personal yo lo he sentido y he llegado incluso a notar que puedo estresarme, que puedo estar en una actitud completamente como disonante debido a la influencia de la música. Es decir, que música comercial hay muchas y depende mucho el gusto, depende de muchas cosas, pero sí he de decir que la forma como se compone la música comercial y cada vez más tiende a ser muy perjudicial, ¿sí? De hecho, profesionales del audio incluso critican mucho las masterizaciones de la música comercial porque lo que hacen es comprimir la música y hacer que suene tan duro y tan estridente que incluso puede ser perjudicial para los oídos. Entonces, tú escuchas en una lista de reproducción, tú pones música que no sea comercial y después pones una pieza comercial y tienes que bajar el volumen, porque el volumen de una pieza comercial es una barbaridad. Además, las formas como se compone mucha de la música comercial también tiene unas cualidades que no son para nada beneficiosas y menos en el estado en el que vivimos actualmente en muchas de las ciudades del mundo, donde el estrés, la ansiedad es una de las mayores pandemias, ¿no? Que se ha identificado. Y claro, si esto le sumamos ya no solo hablemos de cómo está compuesta la música, sino de cómo están creadas las letras de esta música. Porque muchas de estas letras te venden un ilusorio, una imagen de éxito, o te venden una versión hiper simplista del ser humano, materialista, desconectada, desposeída, y por supuesto que no beneficia para nada ni el estado de ánimo, ni el estado de nuestro cuerpo. Y yo diría que tratar de tener mayor discernimiento a la hora de escuchar música sí beneficia muchísimo para poder hacer transiciones de cara a un bienestar integral, ¿no? Que es al final lo que todos buscamos, estar bien. Totalmente. ¿Tú crees que hayan algunas señales que nos puedan indicar cuando una música, un tipo de música está siendo perjudicial para nosotros y cuando no lo está haciendo? Mira que hay algo es súper imperceptible. O sea, la música, esa es una de las cosas que tiene también, que es muy imperceptible. Lo que yo te decía de una película. Tú piensas en una película de terror, ¿sí? Y quítale el audio a una película de terror. Sí, no se siente nada. No se siente nada, pero tú en el momento que estás viendo la película, tú no piensas, ay no, es que la música me está generando que este bicho me dé miedo. No, tú no lo piensas y es algo automático. Lo que te digo, a mí me costó darme cuenta que hay ciertos géneros musicales que me generan estrés. O sea, que de un momento a otro, tú lo conocerás, la música popular en Colombia. Es una música que hace apología del narcotráfico, hace apología del licor, hace apología de la cosificación de la mujer, hace apología de un montón de cosas que, claro, a mí me perturban. Y claro, yo la puedo escuchar porque todo el mundo le encanta andar con eso a todo taco en la camioneta, en lo que sea. Y uno no es consciente de que está percibiendo ese mensaje, genera una disonancia cognitiva y altera la emoción, el sistema nervioso. Entonces, claro, yo entro en un estado de estrés, no sé por qué es, pero con el paso del tiempo ya sé cuál es el estímulo. Entonces, claro, todo aquello que nos hace sentir mal, incómodos, que nos hace sentir con una malversación también de la energía sexual, con una malversación de la ira,
o sea, todo aquello que nos estimula ciertas emociones que no queremos en el cuerpo. Otra cosa si ya lo quieres, bueno, si tú quieres vivir así, pues eso ya es libertad total. Pero todas aquellas emociones que no queremos en el cuerpo, que sentimos a la hora de escuchar una pieza musical o música en general, creo que son fuertes alicientes para entender que son perjudiciales. Total. Y lo que tú dices, cuando tiene letra, como que de una u otra manera uno puede hacerse un poquito más consciente de qué tanto me sirve escuchar esto, qué tanto me están programando por allá, ¿no? En la mente subconsciente y demás. Total. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de música como electrónica, tecno y demás que no tienen letra, ¿cómo podríamos generar como esa diferenciación? Porque, por ejemplo, yo he estado en fiestas electrónicas y de hecho una vez estuve en una de tecno hace mucho y yo noté lo que tú decías ahorita, ese estado de trance. Literalmente yo solo estaba tomando agua, pero yo me sentía en un estado de trance rarísimo y yo decía, esto es muy loco, o sea, ¿por qué me siento así? Entonces, ¿cómo podemos ahí también diferenciar el tema? Porque además de todo sé que actualmente también hay terapias que usan la música electrónica, pero es como, ¿qué tipo de música es? ¿Cómo diferenciarla? Yo creo que estéticamente lo podemos saber. O sea, nosotros escuchamos algo cuando es agresivo. Es diferente cuando te digo, oiga, cuando te digo, oye, ¿cierto? Creo que en la música es el mismo lenguaje, es un lenguaje sonoro. Entonces, en la música electrónica pasa lo mismo que en el rock y lo mismo que en muchos géneros. Aún así, hay que entender que la agresividad o no en la música eh, no es equivalente a estar mal o estar bien con relación al bienestar. Siento que hay músicas que ayudan a hacer catarsis y depende mucho de lo que necesite la persona y depende mucho de la persona cómo vive la música y cómo se relaciona con la música y con su forma de ver el mundo. Eso es súper importante. Por eso a veces se vuelve tan subjetivo hablar de lo beneficioso y lo perjudicial de la música. Porque es muy importante entender quién es la persona que lo está consumiendo, por decirlo de alguna manera. O simplemente, sí. Entonces, el poderte decir, esta música electrónica está bien y esta no, es algo que no te podría decir porque no es algo tan objetivo en realidad. Creo que ahí hay una subjetividad y si para ti una música, un rave de techno te generó un trance, espero que en el buen sentido de la palabra y pudiste como que trascender el momento, creo que es muy beneficioso y eso puede pasar de múltiples maneras. Sin embargo, creo que, insisto en lo que ya te había dicho anteriormente, que creo que la intuición y la sensación que uno tiene es la mayor guía. O sea, si está generando... Y hay algo muy importante, retomando a la pregunta que me hiciste sobre la música popular, y es que a veces sí hay que sentarse un poquito y plantearse desde lo intelectual. Ahí es cuando uno debe hacer un corte, y es el gusto, porque el gusto es un tema también muy complejo. Cuando tú escuchas algo en repetidas ocasiones, ya lo adquieres, lo integras o sea, se te hace cotidiano. Cuando estás en piloto automático. Entonces, cuando estás en ese piloto automático y ya has integrado el gusto, pues no te planteas si lo que estás escuchando realmente te beneficia o no. Entonces ahí es cuando toca tirar de intelecto. Bueno, ¿qué pienso yo de lo que estoy escuchando? Sí, porque lo vas a seguir escuchando todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, ¿esto qué? ¿Por qué lo escucho? ¿Por qué me gusta? ¿De dónde viene este gusto? Y creo que eso es una reflexión importante. Totalmente. Aparte porque lo que tú dices es muy real. Si ya hay un gusto por esa música, entonces de una u otra manera pues uno va a querer seguir escuchando lo mismo y a veces pues no se plantea qué es lo que viene escuchando. Pero es un poco curioso y contradictorio pues que de pronto algo que nos está haciendo daño nos haga sentir bien, ¿no? En otros aspectos. Pues en otros aspectos, a ver, yo no creo que genuinamente algo que nos hace daño nos hace sentir bien. Creo que eso es como un espejismo, ¿no? Que creamos, porque con el gusto adquirido, está hablando del gusto adquirido, ¿no? De poder, de cuando yo no estoy
vinculado o no tengo ninguna afinidad con el narcotráfico, me encanta hablar de narcotráfico y tal a través de la música y disfrutar esa música y cantarla toda. Yo no creo que genuinamente tú estés disfrutando de ese momento, sino qué es lo que hay alrededor de ello, el trago, y qué es lo que hay alrededor del licor, pues el trago, el licor. Desinhibirse, desconectarse. Entonces yo no creo que realmente haya un beneficio, sino una desconexión, porque seguramente hay algo que solucionar y lo que preferimos los seres humanos a priori antes que solucionar algo que es interior, que es duro, es fuerte y es estremecedor, es desinhibirnos. Y creo que es una realidad que muchos hemos vivido. Sí, tienes toda la razón y de hecho que pues también eso va muy, muy ligado al tema cultural y al sentido de pertenencia, ¿no? Si todo el mundo lo está escuchando y si eso me hace más chévere y si puedo tener amigos escuchando esa música y si la canto me vuelvo más interesante, entonces pues vamos a escucharla, vamos a estar en este grupo, ¿no? En este círculo. Total. Entonces sí, totalmente. Probablemente sí, ni siquiera es la música, sino es lo que se genera alrededor de esa música que muchos escuchan. Total. Y cuéntanos un poquito, digamos, si tenemos de pronto acá audiencia de algún compositor musical o alguna persona que esté pensando en estudiar música, que quiera comenzar como a irse por este camino profesional. Digamos, ¿cómo pueden diferenciar de una música que está como hecha, ¿no? Digamos, desde la parte del bienestar humano y desde una parte pues donde se genere un poco de malestar? ¿Cómo hace un compositor para saber si está haciendo algo, digamos que al servicio de la humanidad o algo que de pronto puede generar un poquito de malestar? Creo que eso tiene una cantidad de aristas o sea, tu pregunta se hace, puedo responderla o simple o normal o muy compleja porque tu pregunta es súper compleja. A ver, yo te diría que malestar ciertas músicas deben generar. Y creo que muchos compositores muy, muy importantes han generado música que genera malestar. Y eso ha sido beneficioso para el ser humano con el paso del tiempo. Para mí, quisiera dejar de ver esa diferenciación, como de, por ejemplo, de esquematizar, esto es música para bienestar y esto no es música para bienestar. Siento que de alguna manera, si le quitamos la palabra bienestar, la música es un vehículo que nos ayuda a llegar a diferentes lugares, ya sea desde el cuerpo, desde el emocional, desde lo intelectual. Entonces, considero que diferenciarlo no es tan importante a priori, sino más bien mirarse y ser lo más sincero posible. Creo que el arte y la música debe estar más conectado con la sinceridad que con la pretensión. Aún así he tenido debates con colegas al respecto y demás. Te comparto mi punto de vista. Creo que la sinceridad con lo que haces es lo más importante a la hora de crear una pieza musical, y entender que no es un tótem, que no es algo intocable, que no es algo por allá de las nubes, de la estratosfera, de los súper ilustrados y los súper intelectuales, sino que es algo de la tierra que ojalá pueda estar en servicio de los demás y que pueda hacer algo que no lo ayuda a trascender solo a uno, sino a los demás. Eso me parece bonito. A veces los compositores tratamos de componer lenguajes tan ajenos a las personas que nunca una obra nuestra ayuda o aporta en algo a las otras personas, pero vuelvo a lo que te decía de esas obras disruptivas. Las obras disruptivas son las que transforman también las tendencias. Entonces, no te puedo decir de hacer algo o no hacer algo. Creo que la sinceridad es lo que más está conectado con uno y a partir de ahí es de donde se puede desarrollar lo que uno tenga para aportar, que es la misión, lo que yo considero la misión, ¿no? Es aquello que uno tiene para aportar, sea lo que sea. Y cuando uno sea sincera consigo mismo y se hace varias veces la misma pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo puedo hacerlo? Creo que ahí es donde está lo más bello, ¿no? De entregarlo todo en la música. Entonces, antes de hacerse una pregunta de si es una cosa o la otra, es
bueno, esto es realmente lo que tengo para ofrecer o para entregar. Qué bonito. Súper. Y digamos una persona que siente que con esta conversación que hemos tenido de pronto se ha planteado como, ya qué es lo que estoy escuchando, esto realmente es beneficioso para mí, quiero como comenzar a escuchar cosas que me ayuden más, ¿no? Que me generen más estados de calma, de conexión, de paz, de tranquilidad, pero no sé por dónde empezar. ¿Tú qué tipo de música sugieres? Como una transición, ¿no? Porque a veces como que es difícil pasar de algunos géneros musicales de pronto, sí, comerciales, a tal vez música clásica. Yo personalmente te digo, me encantaría que me gustara y que, pues, que me enganchara tanto en la música clásica como a otras personas. Pero a mí me cuesta un poco. O sea, yo me voy como por música instrumental de canciones, ¿no? Como tipo balada pop y así, pero digamos, ¿qué transición podría hacer uno en ese aspecto? Ok, bueno, o sea, del repertorio clásico habría que buscar obras. A ver, yo podría hacer varias recomendaciones para una persona que le gustaría como también sumergirse un poco en el mundo clásico, escuchar repertorio clásico. Yo recomendaría escuchar a Eric Satie, las piezas para piano, los Genopini, todas estas piezas son muy simples y son súper hermosas. Seguro las has escuchado, apenas lo Tal vez busques, alguna vez. seguramente. Y esos impresionistas son muy bellos. Maurice Ravel y Claude Debussy. Yo pondría impresionismo francés, música, Ok, y, y van a encontrar una música que es mucho más cercana. Y a partir de allí, lo que los vaya llevando la búsqueda. Hay un compositor que yo lo estimo muchísimo, que es Nikolai Rimsky-Korsakov, un ruso. Seguramente has escuchado de Stravinsky. sí, De Stravinsky. Korsakov fue el maestro de Stravinsky. ok. Hay una obra muy bella de él que se llama Scheherazade, que es de las mil y una noches, basado en las mil y una noches. Y bueno, creo que eso podría ser una buena iniciación para la música clásica. Yo creo también que la música instrumental, también con propósito, es muy importante. Esta música pues ayuda mucho a despejar, a crear ambientes idóneos y bueno, como que emprender esos viajes introspectivos, ¿no? Que al final son fundamentales, ¿no? En el bienestar de nosotros. Totalmente. Cuéntanos un poquito cuál es esa diferencia puntual que hay entre todo lo que encontramos, digamos, en Spotify de ondas alfa, ondas gamma, ondas delta y demás, y la música aural. O sea, ¿esto es música aural o hay una diferencia entre ambas? Sí, hay una diferencia importante, te diría yo, y es el hecho que en la música oral no se tiene una restricción, ¿sí? No se tiene una restricción, sino que es una fusión de muchas posibilidades. Por eso, cuando tú decías al principio sonoterapia, la sonoterapia es una de esas posibilidades que puede tener la música oral, porque incorpora todas las técnicas. Entonces, al incorporar todas las técnicas, tenemos algo que muchas veces incluso puede sonar a una pieza un poco más clásica, o tenemos música que puede sonar un poco a algo más electrónico, porque es la combinación de muchos estilos y muchas técnicas. Ok, ¿y cuáles son las terapias en las cuales, digamos, tú acompañas más con música aural? Te diría que es muy diverso. Te puedo dar unos ejemplos. Una de mis clientes, Mary Spirito, ella es de New York, ella hace hipnosis y hace breathwork. Y con ella, pues ha sido un éxito el trabajo que hemos hecho con la música, precisamente por eso. Y mira que, por ejemplo, piezas para ella tienen cello. Entonces, y le ha funcionado súper bien. De hecho, ella fue una de las personas que me pidió, mira, no me pongas concos tibetanos. No quiero concos tibetanos en la música, quiero tener, si lo podemos hacer, hagámoslo sin lo de siempre, digamos. Y eso es lo bonito, sí, vamos a explorar lo que yo te decía. Hay instrumentos que nos permiten llevar a esos estados sin la necesidad de utilizar lo de siempre. Entonces el breathwork, súper bien. Una gran amiga mía que es Laura Gámez, ella hace
medicina frecuencial, y para sus activaciones pues ha sido realmente muy, muy bello lo que nos han dicho sus alumnas y alumnos. Pues ha sido muy, muy enriquecedor. Si te soy sincero, yo no tenía la pretensión de tener ese efecto, eh, sino más bien con la idea de que fuera un beneficio, pero no que pudiese llevar a las personas a realmente potenciar o acelerar el proceso. Creo que ha sido un acelerador muy importante en el proceso, en las activaciones y en la forma como perciben las personas una activación cuando tiene una música intencionada, porque con ella sí trabajamos frecuencias específicas. Entonces, bueno, eso fue un experimento muy interesante. Eh, Te puedo decir, Angélica Siba es una tocaya tuya también, que ella hace terapia, y para sus terapias pues ha sido súper interesante. Ella dice que su voz resuena de una manera diferente cuando utiliza nuestra música. Y bueno, te diría que para acompañar todo el tema donde haya una intención de mejorar desde el bienestar integral, creo que somos un potenciador importante porque estamos enfocados es en ello y cada vez lo hacemos mejor, ¿no? Con la intención de que seamos más efectivos, de que sea más bello también, porque pues parte muy importante es disfrutar también el proceso de crear, ¿sí? Entonces eso sería como en lo que más efectividad hemos tenido. Ok. ¿Y alguna vez pensaste, cuando comenzaste a estudiar música, que ibas a llegar a este camino? No, no, no. Creo, o sea, hubo un momento en que yo pensaba que tenía todo súper estructurado, pero la realidad de la vida es que los caminos se van bifurcando y uno va tomando decisiones y va avanzando en esos diferentes caminos. Y creo que eso es lo bonito de la vida, la verdad. Jamás me imaginé con una empresa enfocada en crear música en función de las personas, con tener otras personas que creyeran en esto. eh, Además, somos personas muy interdisciplinarias porque yo me imaginaba siempre trabajando con gente de la música, solo enfocado en ellos. No, o sea, no te puedo decir ni siquiera que tenía la más remota idea de que sucedería algo así. Ok, ¿y cuál era como ese objetivo, ese gran sueño que tenías antes de encontrarte con este otro camino? Realmente era muy académico, o sea, yo tal vez me veía con seguramente, es que al final no lo tenía súper claro, o sea, seguramente era ser profesor universitario, componer música y poco más, seguramente era algo por ahí. Pero claro, eso fue transmutando y fue creciendo y me siento muy contento de que haya ido transmutando, O sea, este camino fue mejor que el que te habías planteado. pero completamente. Ok, qué nota. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntitas finales, ya para ir cerrando el episodio. La primera es algún libro, o bueno, en tu caso de pronto alguna pieza musical o alguna película, algo así que nos puedas recomendar, muy relacionado con todo este tema, pues que hemos venido hablando, ¿no? De conectar a través de la música, a través del corazón, Ujú. algo que nos puedas recomendar. Te voy a recomendar un libro de la Universidad de California donde están todos los estudios más recientes sobre la música y la neurociencia, que se llama Music Perception. Es un libro multidisciplinar, tiene muchas cosas también técnicas de la música, pero tiene demasiadas de neurociencia. O sea, todo lo más reciente está ahí, porque tienen un equipo de investigación muy enfocado a la música y demás, y creo que es algo muy de vanguardia, porque no se habían hecho tantos estudios sobre la música y la percepción desde lo neuronal. Entonces, Music Perception. Y hay un libro que es un ladrillo terrible, pero que para mí fue un antes y un después en la percepción de la voluntad, ¿no? Y en la voluntad vista en su representación, que es el mundo como voluntad de representación de Arthur Schopenhauer. Eh, es un libro que plantea muy bien la condición del ser humano y su rol y su conexión con la voluntad y el entorno desde múltiples aspectos, uno de ellos el arte y la música.
Entonces, es un libro muy ladrilludo, pero lo recomiendo demasiado. Quiero darte acceso a nuestro catálogo de música y quiero que le podamos dar a 3 personas de tu comunidad también acceso para que puedan utilizar nuestra música con libertad, para que la escuchen, para que la utilicen. Entonces, no sé cómo lo haces tú, no sé las personas que escuchan el podcast. Claro, lo podemos hacer. Sí, vale, entonces ahí lo tienes abierto. Te compartiré ahorita que acabemos a ti el acceso y esas 3 personas que tú las elegirás eh, para que también puedan disfrutar de la música. Qué chévere, vale, mil y mil gracias, me encanta eso. Wow, en serio, qué regalazo. La voy a aprovechar un montón. Si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con alguien, cualquier persona, esté viva o muerta en este momento, ¿con quién sería y por qué? Con Korsakov. Nikolai Rimsky-Korsakov para mí, a pesar de que no es el compositor que más relevante ha sido, para mí es una persona llena de luz, de sabiduría, una persona que me encantaría escuchar su percepción del mundo actual, qué piensa de la inteligencia artificial, qué piensa de que todo el mundo viva con estrés, con ansiedad ahorita, qué piensa de que hayamos tenido pandemias, de que un virus casi no nos petatea. Me encantaría tener una conversación, saber su perspectiva sobre la composición actual, sobre qué piensa de los instrumentos virtuales, sobre tantas cosas que me parecen tan fascinantes. Me encantaría tener una cena de 11 horas con él, poderle preguntar miles de cosas. Wow, qué genial. Y bueno, y aprovechando una de las preguntas que le harías a él, te la hago yo a ti. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial con respecto a la música? Con respecto a la música, bueno, es interesante. Yo veo que en la música todavía no hay tanto desarrollo como en otros aspectos, porque en el tema de video e imagen es impresionante cómo avanza. En el tema de la música todavía no está tan. Aún así, tú puedes hacer una canción comercial en unas horas con inteligencia artificial. Pero es que una canción comercial también se puede hacer en unas horas sin inteligencia artificial. Entonces, tampoco hay mucha diferencia. Yo creo que a futuro va a ser muy interesante. Yo, por ejemplo, utilizo unos plugins de una marca que se llama Focusrite, que te ayudan con la ecualización. Una inteligencia artificial analiza tu mezcla y te ayuda con la ecualización. Me parece que son herramientas interesantes. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta, como muchas herramientas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, y simplemente van a tener buenos usos y malos usos. Creo que es algo inevitable. Entonces, creo que es una herramienta más, si te soy sincero. Ok, súper. Bueno, si en este momento entrara Juan Sebastián de 7 años por la puerta más cercana que tienes a ti, corriendo a decirte algo, ¿qué crees que sería? Seguramente me diría que si jugamos algo. Ok, eso sería, y no te diría que jugar. No sabría jugar, le gusta jugar de todo. Importante es jugar. Ok, ok, súper, qué chévere. Igual que como es con la música, ¿no? Al final es Al jugar. final es jugar. Como la vida misma, si uno la ve con los ojos adecuados. Así es, así es, así es. Listo, y ya para finalizar, qué mensaje le darías a las personas que de pronto estudiaron una carrera profesional como música, por ejemplo, pero que se sienten como atrapados en una estructura? Es esta estructura que yo he llamado literal closet, que es como no hay más acá, sí, o sea, o soy cantante famoso o no soy nadie. Entonces siento que hay mucho miedo ahí porque pues tampoco se sabe si hay otras opciones y da susto como abrir la puerta y decir a qué me dedico. O por el contrario, personas que de pronto estudiaron otra profesión pero pues quieren experimentar nuevas pasiones, nuevas hobbies y demás. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Eh, Dijiste algo súper clave que es el tema del miedo, ¿no? Básicamente, el miedo no es, yo diría que es un saboteador muy fuerte
para tomar decisiones en la vida. Yo es cierto que si uno en general no tiene claro lo que quiere o tiene una intuición hacia dónde está eso que uno quiere, hay que buscarse los medios para poder saltar y poder hacerlo de cabeza. Esto suena muy, muy de cajón y demás, pero no tengo otras palabras para decirlo. Creo que ese duelo a muerte contra el miedo, creo que es lo más importante que tenemos en la vida. La vida es un espacio muy corto, y si uno se pone en perspectiva y se abstrae de sí mismo y de los egos y se mira ahí y uno dice, me voy a pasar otro año más sin tomar una decisión con aquella intuición que tengo, que no sé a dónde me va a llevar ni sé qué significa para mí, pero que a lo mejor es algo que me lleva a un punto, o me voy a quedar aquí en lo que ya conozco de manera insatisfecha, viéndome al espejo de la manera que me veo al espejo todos los días, viendo a otros con anhelo, o con si yo pudiera hacerlo, o con si yo tomara la decisión, o muchas veces nosotros siempre buscamos la manera de que el miedo sea el que venza. Es algo muy natural, porque es que el cerebro, así es como funciona. El cerebro lo que quiere es conservarlo a uno. Entonces, para romperlo es muy difícil, pero él siempre va a buscar que el miedo venza. Entonces, es salir de todo lo que a uno le genera tranquilidad en ese sentido. Creo que hay que salir de ello. O sea, creo que es mejor un sufrimiento hacia lo desconocido que un sufrimiento a lo conocido. Eso creo que es súper clave para tomar una decisión. Ok, wow, qué bonito. Bueno, mi querido Juan Sebastián, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales. Angélica Serenidad Sonora, en todas partes. Serenidad Sonora. Sí, Súper, Serenidad. para que los sigan. Así estás en Instagram, ¿tienen TikTok también? No tenemos TikTok. Todavía no. Ok, Sí. pero en YouTube sí tienen Sí, algo. en YouTube está ahí mucha de nuestra música, pueden acceder ahí completamente gratis. Tenemos varias sesiones de varias horas para que las utilicen tranquilamente. Y bueno, sí, nos encuentran en Instagram y pronto vamos a lanzar la página web Buenísimo, para que puedan acceder también, serenidadsonora.com. genial. ¿Hay algún otro mensajito con el que quieras dejar a las personas que nos están escuchando? Creo que solo me queda retomar un poco de lo que hablaba con la sinceridad. Lo dije un poco en la música, pero creo que se extrapola a toda nuestra vida. Creo que no hay nada más satisfactorio en la vida que ser sinceros con nosotros mismos. Creo que ahí nos liberamos de muchas cargas. Nosotros somos lo que hay y ya está, y somos seres en construcción. Y siento que en un mundo donde todos abogamos por la sinceridad con nosotros, podemos construir algo muy grande, muy bonito. Entonces, ser sinceros y pa'lante. Buenísimo, me encanta. Mil gracias, Juan Sebastián, por estar aquí en este podcast. Te envío un abrazo grandote y de verdad gracias por aceptar la invitación y por compartirnos toda tu sabiduría. Te agradezco muchísimo, Angélica, por invitarme. De verdad que ha sido un placer. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como @angelica_Leiten o @reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional y no olvides cerrar al salir.